Buenos días, Ion City. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes esta mañana para compartir la verdad de la palabra de Dios y la luz que Dios nos ha traído. Te quiero y estoy muy agradecido por esta oportunidad. Hoy vamos a saltar directamente a la palabra. Vamos a hablar de un tema interesante: las pruebas. Un amigo me dijo, ¿de qué hablarás este domingo? Y le dije, de las pruebas. Y se rió como, eso es bueno. Hermosa sonrisa, sí. Las pruebas son algo que todos enfrentamos, son situaciones y circunstancias difíciles a las que nos enfrentamos en la vida y que no podemos evitar, no importa quién sea, en qué lado del camino te hayas criado. Todos en algún momento enfrentamos pruebas, tribulaciones, dificultades, esas cosas de la vida que nos pesan. Pero hay una promesa en la palabra de Dios, y escúchame, incluso si te encuentras en una prueba en este momento, debes saber que no estás solo. Las Escrituras dicen que nunca te dejará ni te abandonará. Él está siempre contigo y te dará la victoria, no en algunas situaciones, sino en todas. Se trata de cómo miramos hacia dónde nos enfrentamos o dónde podemos estar, incluso en medio de una prueba. Y déjame decirte esto, eso no es fácil de hacer, es difícil de lograr. En realidad, mirar a la cara o mirar una prueba de frente y decir, sí, estoy agradecido por esta prueba, no es lo que hacemos normalmente. Santiago es interesante. Estuve leyendo hace un par de semanas el libro de Santiago y empieza así. Queridos hermanos y hermanas, cuando los problemas de cualquier tipo se presentan en su camino, considérenlo una oportunidad de gran alegría. Voy a parar ahí porque no tiene sentido para la mente natural. Lo que Santiago me acaba de decir es que cuando me encuentre en una situación difícil, cuando me encuentre en una prueba, que sienta alegría. ¿Estás bromeando? ¿Hablas en serio? Esa no es la respuesta natural de ningún ser humano. No consideramos las pruebas con algo alegre. Pero Santiago nos dice, cuéntalo como alegría cuando te encuentres en situaciones difíciles y las pruebas. Esto es lo que sigue diciendo, porque saben que cuando su fe es probada, su resistencia tiene la oportunidad de crecer. Así que déjenla crecer, porque cuando su resistencia esté plenamente desarrollada, serán perfectos y completos sin necesitar nada. Eso no me satisface del todo, porque para ser sincero no me gusta pasar por pruebas, no me gusta pasar por dificultades, no me gusta pasar por sinsabores de la vida. Pero hay una promesa al otro lado de la prueba. Y no solo eso, sino que atravieso la prueba, no solo me siento en ella, en realidad llego al otro lado de la prueba, y el punto principal es que no tengo que hacerlo solo. Dios está siempre conmigo, independientemente de la situación en la que me encuentre. La Biblia The Message nos da una versión un poco diferente, dice así: cuéntenlo como un regalo, amigos, cuando sean probados con desafíos y las pruebas vengan a ustedes desde afuera. Saben que bajo depresión su vida de fe es forzada a abrirse y muestra sus verdaderos colores. Así que no intenten salir de nada antes de tiempo. Dejen que haga su trabajo para que maduren y se desarrollen sin carencias de ningún tipo. Nos dice que las consideremos un regalo. ¿Estás bromeando? ¿Quién ve un regalo cuando las pruebas se acercan? Pero The Message dice que lo consideres un regalo. Cuando las pruebas y los exámenes se presentan en tu camino, me encanta la segunda parte porque dice, mostrará sus verdaderos colores. Déjame decirte que si quieres ver cómo es realmente una persona, observa cómo actúa, cómo es su carácter cuando está pasando por situaciones difíciles y cuando se enfrenta a los obstáculos de la vida y cuando las cargas se le vienen encima en todos los sentidos. Allí es cuando muestra su verdadero color. No solo eso, sino que muestra quiénes somos. Cuando nos encontramos en medio de las pruebas y en medio de los tiempos difíciles, eso nos muestra quiénes somos. Hay momentos en los que pienso, oye, no puedo creer que haya respondido así. ¿Por qué respondí de esa manera cuando me llegó esto? ¿Sabes por qué? Porque Dios todavía está perfeccionando esas cosas en mi interior. Y está trabajando esas cosas y las trabaja a través de las pruebas y los exámenes. Esa es la realidad. Una traducción dice, consideren que es una gran alegría cuando experimenten diversas pruebas. Me encanta esta porque no dice si experimentan varias pruebas, dice siempre que experimenten varias pruebas. Lo que eso me dice, lo que eso te dice a ti es que independientemente del tiempo que llevemos en esta tierra, en algún momento enfrentaremos momentos difíciles. Nos enfrentaremos a la vida nos va a mirar a la cara con este difícil reto que tenemos que atravesar porque va a pasar. Mi abuela solía decir esto, sigue viviendo. Y experimentarás algunos momentos difíciles, lo cual es cierto. Pero déjame decirte esto, gracias a Dios no tenemos que estar oprimidos o deprimidos porque Dios está por nosotros. Y si Él está a nuestro favor, nadie puede estar en contra. Y no solo eso, sino que todo lo hace por nuestro bien cuando nos encontramos en su presencia.
Dice, pero independientemente de la forma que adopte tu prueba, ya sea física, emocional, relacional, económica o financiera, Dios quiere que estés alegre, porque uno de los principales medios que utiliza para hacernos semejantes a Cristo es permitir que los problemas se presenten en nuestro camino. No es una declaración feliz para mí, pero te diré que quiero ser hecho a la imagen de Cristo. Quiero que mi vida huela a Cristo. Quiero que la fragancia, cuando la gente me vea, que diga que hay algo diferente en mí. Quieres que digan algo diferente de ti por quien vive en tu interior, y ese es Jesucristo. Dice, Dios quiere que estén alegres porque es uno de los principales medios que utiliza, de nuevo, para hacernos semejantes a Cristo. Una prueba es una dificultad divina ordenada que Dios permite, y quiero centrarme en esa parte. Que Dios permite. A veces decimos, bueno, ¿por qué Dios permitió que sucediera esto? ¿Por qué me pasa a mí esto tan malo? Dios permite que suceda. Él no lo causa, Él permite que suceda para que nos haga crecer y nos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere conformarnos a Cristo Jesús. Esto es lo que quiero que veas. Quiero que seamos un pequeño Cristo Jesús en la tierra, que represente bien a Cristo, porque nos parecemos mucho al Hijo, porque Él nos ha conformado a la imagen del Hijo a través de las cosas difíciles por las que pasamos, a través de los desafíos de la vida, a través de esas personas que incluso nos hacen daño, las que hablan de nosotros. Lo que va a hacer por nosotros es hacernos más parecidos a Cristo. Nos está conformando a la imagen de su Hijo, estoy agradecido por ello. Pero quiero tomarme un momento y mirar la alegría. La alegría no es lo mismo que ser feliz. Santiago se refiere a un estado de bienestar prolongado, en lugar de un sentimiento inmediato. A veces pensamos, oye, estoy triste por esto, o esto me ha hecho enfadar. Estas son verdaderas emociones. Dios nos creó con emociones. Nos creó para sentir, sentiremos cosas. No podemos negar nuestras emociones. Así es como nos creó. Pero estar alegre es un estado extendido. Puede experimentar esa emoción, puede reconocerla, pero puedo garantizarte esto. Elijo no quedarme en esa emoción por lo que Jesús ha hecho por mí en el Calvario y camino en la libertad y en la liberación que nos ha dado. A veces podemos confundir estas cosas. Otra traducción lo dice así: cuéntenlo como alegría total cuando se encuentren con prueba de diversa índole. Contarlo significa tener en cuenta los hechos ponderados de una situación mientras se eliminan los obstáculos. Y a veces somos muy emocionales, somos seres emocionales, así es como Dios nos creó. No tenemos en cuenta cuáles son los hechos de esto. ¿Qué trata de enseñarnos Dios a través de esto? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué me siento así? Es porque Dios está tratando de enseñarnos algo, así que tenemos que pasar del ámbito emocional y pasar al ámbito de los hechos, que es una palabra. ¿Qué dice su palabra sobre dónde estoy sentado? ¿Qué dice esto sobre lo que estoy pasando? ¿Qué dicen sus palabras sobre lo que estoy viviendo en este momento? Puedo garantizarte esto, su palabra nos da lo que necesitamos incluso para lidiar con nuestras emociones. A veces tenemos que decir, me encanta la escritura que dice que es tan sabio que me derribo. Esa es una emoción. Se recordó lo que dice la palabra y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que recordar lo que dice la palabra. Romanos 8, del 28 al 29 dice esto: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, y todas significa todas, las cosas trabajan juntas para su bien, para los que son llamados según su propósito. El versículo 29 dice, porque a los que él conoció también los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo, a fin de que fuera el primero de muchos hermanos. Escucha, esa escritura es lo que dice: Dios obra todo para nuestro bien. No me importa lo que parezca, no me importa lo difícil que pueda ser la situación, no me importa lo dura que sea la prueba, no me importa la altura de la montaña, no me importa lo profundo que pueda parecer el valle, no me importa el dolor, lo que sea que estés pasando o cómo se siente. Dios dice que todo lo hace para nuestro bien, y esto es lo que sí sé. Servimos a un Dios que no puede ni quiere mentir. Dice la verdad. No algunas veces, sino todas. Así que cada vez podemos depender de su palabra. Quiero ver la primera parte de Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que son llamados según el propósito de Dios. Sin embargo, a veces ignoramos la segunda parte, gritamos sobre esa parte: sí, está trabajando para mi bien, no me importa lo que parezca. Gritamos sobre esa parte, pero luego ignoramos la segunda parte. Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien, pero no para que podamos vivir fácilmente en la calle.
Y voy a ser honesto contigo, cuando me salvé, pensé que eso significaba que todos los tiempos difíciles, todos los dolores de cabeza, que todo eso cesaría. Pensé que caminaría en solo paz, alegría, todo el tiempo. Pensé que no tendría que enfrentarme a ninguna prueba porque eso era parte de la salvación. Eso no es parte de la salvación. Lo que significa es que cuando Dios nos salva, va a obrar cosas en nosotros. Quiero leer esto. Dice que si obra para nuestro bien según su propósito, entonces, ¿cuál es exactamente el propósito de Dios para nuestra vida? Dios desea conformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, quiere conformarnos a su imagen. ¿Cómo es eso? A través de pruebas y tribulaciones. Esto es lo que me hace gracia. El propio Jesucristo pasó por dificultades en esta tierra. Se habló de él, se le escupió, se le crucificó, se le condenó erróneamente, se le crucificó erróneamente, ocupó nuestro lugar en la cruz. Pasó por pruebas y el Padre también lo vio. Es lo mismo para nosotros. Vamos a atravesarlo, pero sepas esto, Dios nos hará salir adelante. Todo es cuestión de perspectiva y tengo eso tanto en mis notas porque cuando empecé a leer esto estaba como, no quiero leer esto. Voy a ser honesto contigo, era como la alegría y las pruebas. ¿De acuerdo, Dios? ¿Para qué me estás preparando? Porque no lo hago, no quiero leer esto, no queremos leer sobre pruebas, ¿verdad? Queremos leer sobre la prosperidad, todo lo que Dios ha ganado, pero te digo esto, es a través de las pruebas y las cosas que nos damos cuenta y reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, sea lo que sea que estemos enfrentando. Eso es lo que Dios quiere hacer, quiere hacernos clones de Cristo. Las personas que reflejan el cuidado de Cristo en su conducta, claro, Él quiere darnos todas las cosas, pero solo podemos recibirlas si nos conformamos a Cristo. Por lo tanto, la promesa de Romanos 8:28 es condicional. Desgraciadamente, a veces no permanecemos firmemente en el propósito de Dios. Dios quiere conformarnos, y puedo decirles hoy, gracias a Dios, que Él nos conforma a través de aquellas cosas que enfrentamos en la vida que no son fáciles. Él nos conforma a través de esas personas que nos agradan del todo. Él nos conforma a través de esa situación que en la vida son difíciles. Porque te puedo decir, puedo mirar hacia atrás sobre algunas personas y cosas y puedo decir, hermano, en el momento no fue una sensación agradable y doy gracias a Dios por el Espíritu Santo porque sabe cómo restringir mi puño para que no suba, pero Dios me hizo crecer a través de esos momentos, me hizo crecer, me enseñó la paciencia, me enseñó la bondad, me enseñó a amar la gente incluso cuando no me correspondían. Así que Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Romanos 12 nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que por medio de la prueba podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Nuestra mente está puesta en una dirección, está puesto en el camino del mundo, pero tenemos que renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, a través de la lectura, la enseñanza y escuchando la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad del camino del mundo al camino de Dios. ¿Qué dice Dios sobre esto? Nos dice que tienes que amar a tus enemigos. Es difícil, ¿no? ¿Quieres que ame a esta persona que ni siquiera me gusta? Sí, eso es lo que dice. Tenemos que amar a nuestro enemigo. Vino a conformarnos a la imagen de su Hijo. No podemos ser portadores de la imagen de este mundo. Tenemos que ser barrera de la imagen de Cristo. Tenemos que cosechar. Lo que tenemos que hacer es representar a Cristo ante el mundo. Cuando el mundo nos mira, debe ver a Jesucristo y debemos permitir que brille en nosotros. Y eso incluso cuando las cosas no van como queremos. En realidad, quizás más importante cuando las cosas no van como queremos, es cuando la gente debería ver a Cristo en nosotros. ¿Amén? Los cristianos en crisis se están sometiendo a un cambio de imagen extremo. Me encanta eso, las dificultades pueden transformarnos en algo hermoso. Eso es motivo de indecible alegría. No por el dolor, no es por el dolor que pasamos. La realidad es que a ninguno de nosotros nos gusta el dolor, a ninguno le gusta el dolor de las pruebas, a ninguno le gusta el dolor de cualquier situación que podamos atravesar. Incluso cuando perdemos a un ser querido es doloroso. No es por el dolor, sino por el propósito que hay detrás. Dios tiene un propósito detrás de todo lo que pasamos. En la providencia de Dios. Me encanta esta afirmación, porque en la providencia de Dios tienes días malos a propósito. Dios los utiliza para desarrollarnos espiritualmente. Creo que lo que tenemos que asentar es nuestra mente en que Dios tiene el control total. En su providencia tiene toda la autoridad, tiene el control cuando decimos eres Señor sobre nuestra vida. Eso significa sometemos nuestros caminos. Nos sometemos a Él y Él nos gobierna. Él es el Señor sobre nuestras vidas y tiene completa autoridad y completo control sobre nuestra vida. En su providencia. Eso significa que en la providencia de Dios, Él trabaja con el mal para bien.
lo que en la mente natural no tiene ningún sentido. Pero en la providencia de Dios, esa situación difícil que estamos enfrentando, esta batalla cuesta arriba que estoy enfrentando, Dios está trabajando para mi bien. Me encanta esta pequeña declaración. Dice que los cristianos en crisis están sufriendo un cambio de imagen extremo. Me encanta ver programas de casas antiguas que han sido restauradas. Hay tantas imágenes de cambios de imagen extremos que vemos ahora en la sociedad actual. De hecho, tengo una foto que voy a pedir al equipo que ponga. Quiero mostrar y hablar de esto un momento. Esto de aquí, cuando hablamos de transformaciones extremas, me recuerda a una casa y quiero comparar esto a nuestras vidas. Mira esta casa. Esta casa ha pasado a través de un incendio, una tormenta, si se quiere, y parece que, ¿qué debemos hacer con esta casa? Probablemente deberíamos derribarla y dejarla ir y seguir con nuestros asuntos. Pero pasa a la siguiente imagen. Cuando permitimos que Cristo trabaje en nosotros y haga transformaciones extremas, esta es la misma casa. Salimos con mejor aspecto que antes. Esa misma casa que se había quemado, que tenía las ventanas reventadas, que el garage estaba roto, esta es la misma casa de ahí. Dios quiere renovarnos, construirnos y restaurarnos, que es nuestra palabra del año, quiere devolvernos, pero lo que me gusta de Dios es que no nos devuelve a nuestra belleza original, Él nos devuelve a lo mejor. Así es como Dios hace las cosas. Las pruebas de esta vida nos harán madurar. La realidad es que no nos gusta cuando nos enfrentamos a pruebas y dificultades. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos crecer y madurar en Cristo. Y amigos, la forma de hacerlo es de muchas maneras: leyendo, estudiando, teniendo conversaciones con gente o rodeándonos de mentores, pero también es a través de las cosas difíciles por las que pasamos. Dios nos madurará. Santiago hace la conexión entre las pruebas y la madurez. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, que da generosamente para todos sin reproche, y le será dada la sabiduría. La sabiduría de la que aquí habla se refiere a las maravillosas verdades de la bondad de Dios. Déjame decirte, hay tantas verdades maravillosas en su palabra, en su providencia de su palabra. Llevo muchos años leyendo la Biblia. Nunca me canso ni me aburro de leer la Biblia. Dios se me revela de nuevas maneras y formas, nuevas promesas que encuentro en su palabra al leer la Biblia. Pero la sabiduría aquí es la verdad de Dios. Cuando se nos revele en las Escrituras, cambiará nuestras vidas en la comprensión profunda de que Dios, escucha esto, que Dios provee lo que sea necesario para darle la gloria en cada circunstancia, no en algunas, no cuando las cosas van bien. Seamos realistas, cuando las cosas van bien, cuando la cuenta bancaria se ve bien, cuando mi pareja está conmigo y todo va bien, estoy emocionado, es fácil para mí darle la gloria. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Dios nos proporciona lo que necesitamos en su palabra para que podamos seguir dándole la gloria, incluso en los momentos difíciles. Hay una paz asombrosa. Al conocer la sabiduría, sabiendo que la sabiduría está siempre disponible y presente y que Dios da generosamente a quien pide con fe. Así que aunque te encuentres ahora mismo en una situación difícil, debes saber que Dios está contigo y que Dios tiene exactamente lo que necesitas y que no tienes que hacer esto solo porque Él está contigo. ¿Se puede obtener la sabiduría mediante la prueba? Creo que hicimos pruebas, creo que respondimos a esa pregunta. Con la prueba vienen las dudas. El miedo puede entrar. También pueden ser una distracción de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso es una locura, como he dicho antes. La perspectiva es la clave, pero lo primero que ocurre a veces cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida o a las pruebas es que empezamos a retroceder, o a culpar nuestro pasado, o a ¿por qué me está pasando esto a mí? O no soy buena persona en absoluto. Eso es lo primero que intenta dañarnos. Pero la realidad es que con Dios podrían aportar sabiduría porque la perspectiva es la clave. Debemos saber que, como creyentes, las pruebas y las tribulaciones que enfrentamos deben tener un propósito divino. Quiero decirlo de nuevo, las pruebas y tribulaciones, los tiempos difíciles que enfrentamos en esta vida, tienen un propósito divino. Creo que a veces lo que tenemos que hacer es salir de la situación. Salir y mirar y decir, Dios, ¿cuál es tu propósito divino para lo que estoy experimentando ahora mismo en mi vida? Esto que estoy pasando ahora mismo en mi vida, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y lo que me gusta es que puedes ser honesto con Dios. No me gusta, no se siente bien, no quiero estar aquí. ¿Podemos avanzar rápidamente?
¿Podrías hacer todo eso? Te diré la respuesta a eso. Sí, lo más rápido que captes lo que está tratando de enseñarte, la sabiduría que está tratando de proporcionarte, eso es lo más rápido que vas a salir de este intento. Piensa en los hijos de Israel. Hicieron un viaje de 11 días, les llevó 40 años porque eran personas obstinadas y testarudas que no entendieron la lección que Dios estaba tratando de enseñarles. Déjame decirte que no quiero estar en el desierto durante 40 años. Si se trata de un viaje de 11 días, quiero intentar hacerlo en 10 días y medio si es posible. No quiero quedarme en ningún sitio más tiempo del necesario, pero las pruebas tienen un propósito. Así que debemos orar por la sabiduría y la capacidad de aplicar las verdades espirituales a todas las circunstancias de la vida. No hay un lugar en el que nos encontremos que no necesitemos la verdad de la palabra de Dios. No hay una situación en la que podamos encontrarnos en la que no haya respuesta a la palabra de Dios. Tenemos que buscarlo y tenemos que conocer a Dios. ¿Qué quieres que haga con este problema? ¿Cómo quieres que camine y navegue por esta situación? Y Él te dará la respuesta. Él promete darte sabiduría para responder a tus problemas con el máximo beneficio espiritual. Me gusta eso de ahí. No es un tal vez. Él promete darnos sabiduría con el máximo beneficio para navegar por lo que sea que estemos enfrentando. Así que tengo otra pregunta. ¿Cómo nos mantenemos firmes en las pruebas? Porque a veces las pruebas pueden llegar y nos golpean. La realidad es que nos golpean porque somos humanos. La vida nos golpea con fuerza y es como, ¿por qué estoy sentado aquí escuchando esto? Pero tenemos que permanecer firmes, así que veamos primero lo que la palabra firme significa, soportar con paciencia. Ahora podríamos detenernos ahí porque no nos gusta ser pacientes. Mi hijo de 9 años es así, es decir, entramos en el auto, salimos del garage y dice, ¿ya llegamos? Yo digo, ni siquiera hemos salido todavía. Es una de las personas más impacientes, pero nosotros somos así. No somos pacientes con lo que Dios tiene para nosotros. Queremos la firmeza, significa soportar con paciencia. Eso significa que nos encontramos en medio de una tormenta y nos sentamos ahí sabiendo que no estamos frustrados, superamos la frustración porque eso es una emoción, así que supera eso rápidamente. Pero nos sentamos allí sabiendo, Dios estás a mi favor. Nadie puede estar en mi contra y Dios, sea lo que sea que esté pasando, lo vas a resolver para mi bien porque eso es lo que prometes. Así que voy a sentarme aquí pacientemente y esperar. Y voy a ser honesto con ustedes, eso no es fácil, así que no lo digo como si ya lo hubiera obtenido porque no son los hechos. A veces puede ser difícil hacerlo. Esta es la persona que es confiable, fiel y verdadera hasta el final. Voy a aguantar esto contigo, Jesús, hasta que vuelvas a buscarme y me lleves a casa para estar contigo. Eso es lo mucho que creo en esto, es lo mucho que creo en ti. Así sé que tienes mi bien en tu mente. Recuerda que Santiago dijo que las pruebas que ponen a prueba nuestra fe producen constancia. Santiago 1, del 3 al 4, dice, porque saben que cuando su fe es probada, su resistencia tiene la oportunidad de crecer. Así que déjenlo crecer. Y para cuando su resistencia esté plenamente desarrollada, serán perfectos y completos sin necesitar nada. Quiero decir, la realidad es la que nos pone a prueba. Nuestra fe será probada, pero debemos recordarnos cuando estamos siendo probados, ¿proviene de Dios? Haces crecer algo en mí, estás haciendo algo en mí, estás perfeccionando el amor en mí, estás perfeccionando la bondad, perfeccionando el autocontrol, estás perfeccionando algo en mí. Sé que me estás haciendo crecer a través de esto y tenemos que seguir con esto. Entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes en las pruebas? Lo primero, orar. Tenemos que orar. He dicho esto, no pares, evita el pánico, empieza a orar y a pedirle a Dios fuerza para resistirlo. Dios, esta es una carga pesada, esto es pesado para mí, esto pesa. Dios, necesito tu fuerza para soportar esto, necesito tu fuerza para caminar a través de esto, no puedo atravesar esto por mi cuenta. Filipenses 4:6 dice, esto se ha convertido en una de las escrituras de mi vida, porque incluso en el mundo en el que vivimos hoy en día, las cosas que nos vienen encima desde todas las direcciones, y es como si la ansiedad creciera a pasos agigantados, porque la forma en que la vida se nos viene encima, todo es tan difícil y la forma en que el mundo está enmarcado es que nos pone ansiosos. Pero Dios dice en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, sino en todo por la oración y la súplica, con acción de gracias, haz que tu petición se dé a conocer a Dios. Así que cuando me siento ansioso, muy ansioso, lo llevo a Dios y digo, Señor, ayúdame. Dame paz, calma. Dios, deja que tu paz descanse en mi mente para que pueda caminar en esto con confianza y no con ansiedad o angustia y preocupación por lo que va a pasar después, así que tienes que orar. La siguiente escritura es 1 Corintios 16:6. Dice, busca al Señor y su fuerza, busca su presencia continuamente. Me encanta la segunda parte, busca al Señor. Lo decimos todo el tiempo, busca al Señor, pero dice en su fuerza. Lo que he llegado a comprender es que no podemos hacerlo solos.
No puedo hacerlo por mí mismo. No tengo la capacidad de amar a la gente como debería. No tengo la capacidad de hacer lo que estoy llamado a hacer. No tengo la capacidad de criar a mis hijos de la manera que necesito. Pero cuando busco su fuerza, cuando busco su bondad y cuando busco su presencia, continuamente en mi interior me permite vivir todo lo que me ha llamado a hacer. Así que recuerda, ahora estamos hablando de cómo permanecer firmes bajo las pruebas. La siguiente palabra que quiero darles es enfoque. Mantenemos nuestros ojos en Dios y no en la prueba. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. No actúo como si ya lo hubiera logrado, porque lo que típicamente hacemos es centrarnos en la prueba, que es, si recuerdas lo que dije antes, lo que trata de hacer es distraernos de las promesas de Dios. No es que no conozcamos o creamos las promesas de Dios, pero cuando llega esa prueba viene a distraernos de lo que Dios dijo y las promesas que Dios dice, y empezamos a apoyarnos en nuestra carne más que apoyarnos en el reino espiritual o en Dios y permitirle que nos haga avanzar. Así que céntrate. Mantenemos nuestros ojos en Dios y no en la prueba. Recuerda lo que dije antes. Eso no significa que no reconozco la emoción que sentimos. Lo que me gusta de Dios es que no hay nada que podamos ocultarle. Cuando no me gusta algo que acabo de decir, Dios, no me gusta eso. Cuando no se siente bien, digo, Dios, no se siente bien. Pero es un Dios Padre y va a estar ahí con nosotros y nos va a ayudar y a navegar a través de la situación difícil de la vida. Santiago 1:12 dice que los que perseveran en la prueba recibirán la corona de la vida. Y es curioso porque muchas veces pensamos en la corona de la vida en la salvación cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Recibimos nuestra salvación, pero esta corona de la vida, en particular la estudié un poco, es para los que han perseverado en las pruebas. Eso significa que cuando lo veamos cara a cara y hayamos perseverado a través de las dificultades de la vida, vamos a obtener una corona de vida, y va a valer la pena nuestro tiempo y las cosas que pasamos en este mundo. ¿Cómo permanecemos firmes en las pruebas? La siguiente es estudiar su palabra. Tenemos que mirar atentamente la palabra de Dios. Me encanta esto de aquí. Llénese de la Biblia. No se limite a hacerlo, sino que siéntese en él y empápese de él y sea un hacedor del mismo y no solo el lector u oidor de la misma. Tenemos que aprender a sentarnos en la palabra de Dios. Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué significa esto para mí? Estudia una palabra con la que estés familiarizado. Estudia a partir de una situación que pueda haber ocurrido en la Biblia, que sea similar a la tuya, y deja que Dios descargue lo que quiera descargar en ti a través del Espíritu Santo. Así que tenemos que estudiar su palabra. La siguiente es: encuentra una comunidad. Rodéate de personas que te animen y te ayuden a superar cualquier temporada difícil en la que te encuentres. Me encanta esta porque ya sabes, lo que odio es cuando estás hablando con alguien y dices, estoy pasando por esta situación difícil, estoy pasando por un momento difícil, y luego te dice, sí, en 1963 pasé por algo mucho peor que tú, y era esto y aquello. No quiero escuchar eso. No, necesito que me animes en ese momento. No estamos haciendo una competencia de quién pasó lo peor o quién tuvo la peor situación. No, necesito que me animes en este momento. Necesitas a alguien que te fortalezca, que te dé vida. Así que rodéate de personas que te animen y te ayuden a superar cualquier temporada difícil en la que te encuentres. Estaba escuchando a alguien compartir conmigo el testimonio de una persona que perdió a su hijo aquí en nuestro cuerpo y lo estaban acompañando y le decían, oye, ¿necesitas algo de nosotros? Háganos saber si podemos estar a su lado. Su comentario a este individuo fue, mi grupo ha estado ahí para animarme, apoyarme y ayudarme con cualquier cosa que tenga. De eso se trata, tienes que rodearte de gente que te anime. Es gracioso porque estaba pensando en Job y su esposa cuando dijo, maldice a Dios y muérete. Eso no era lo que Job necesitaba en ese momento. Necesitaba a alguien que le animara, que le recordara la fidelidad y lo que Dios hará. Necesitaba que alguien le acompañara y estuviera con él en comunidad para ayudarle a superar la prueba a la que se enfrentaba. La siguiente, recuerda que estamos hablando de cómo permanecer firmes a través de las pruebas. Es expresar gratitud, tener gratitud, ser consciente de la provisión de Dios para ayudarte en cualquier dificultad o prueba que enfrentes. Me encanta esto porque a veces lo que hago es recordarme la fidelidad de Dios. Recordarme las cosas que Dios me ha hecho pasar anteriormente. Recordar esos momentos en los que me sentía como si estuviera al límite de mis fuerzas, pero Dios intervino, no en mi tiempo, sino en el suyo, que siempre es puntual. Eso es lo que me recuerdo a mí mismo, así que no me expresé, y tengo un corazón agradecido. Dios, gracias por eso. Si lo hiciste por mí, entonces lo harás por mí ahora. Dios siempre es puntual. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ustedes. Den gracias en toda circunstancia, no importa lo que parezca,
Den gracias a Dios y déjame decirte, lo oscuro que es, la vida a veces puede ser oscura, pero siempre se puede encontrar la luz y encontrar algo para alabar y agradecer a Dios, estar agradecido. Lo siguiente es parar y recordar. Relájate, da un paseo y medita. Relájate, da un paseo, medita y respira, inspira y di, de acuerdo Dios, necesito parar lo que acabo de decir esencialmente, y recuerda las cosas que ha hecho. El Salmo 116 del 5 al 9 dice, bondadoso es el Señor y justo, nuestro Dios es misericordioso, el Señor preserva a los simples. Cuando fui derribado, Él me salvó. Para mí, en mi terminología, cuando las cosas me golpean, cuando la vida me golpea, que lo hará, Dios siempre estuvo ahí para mí, y siempre lo ha hecho, no solo a veces, siempre me ha salvado. Oh, me encanta esto. Recuerda lo que dije antes, pero nuestras emociones vuelven. Mi alma recordó mi regreso, mi alma tu descanso. ¿Y dónde está ese descanso? Ese descanso se encuentra en Cristo, porque el Señor ha sido generoso contigo. Porque has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas. Permítame decir que mis ojos se llenaron de lágrimas. Quizás se encuentre en una situación difícil que trajo lágrimas en tu vida. Permítame decirles que sus lágrimas y su luto se convertirán en alegría porque Dios es fiel. Mis pies de tropezar. Caminaré ante el Señor en la tierra de los vivos. Detente. Recuerda y medita en sus palabras. Escucha, las pruebas desarrollan el carácter piadoso, y eso nos permite alegrarnos en el sufrimiento. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Recuerdas lo que empezamos? Alegría y pruebas. Hay un propósito para ello, así que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, ese es el propósito, produce perseverancia. Nos ayuda a seguir adelante cuando la vida nos golpea y no sabemos si vamos a poder salir adelante. El sufrimiento nos da la fuerza porque nos fortalecemos en cada prueba. Dios nos hace salir adelante con mucha fuerza la próxima vez. Y no solo eso, Él no nos saca adelante solo por nosotros, Él nos lleva a través de alguien. Viene otra persona y le pasa lo mismo. Puedes animarles y decirles, oye, Dios lo hizo por mí. Hará lo mismo por ti porque no discrimina a nadie. Y así la perseverancia y el carácter, la esperanza y escuchar esto, el pueblo de Dios y la esperanza no defrauda. Porque Dios está esperando, porque Dios nunca defrauda a su pueblo. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Jesucristo dio el ejemplo perfecto. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es Romanos 5:8. Estos versos revelan un aspecto de su propósito divino tanto para las pruebas de Jesucristo como para nuestras propias pruebas y tribulaciones que enfrentamos en la vida. La perseverancia demuestra nuestra fe. Todo lo puedo hacer por Cristo que me fortalece. A veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos, no me importa cuál es tu fe, no me importa lo que estás pasando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No a mí, sino a la crisis en mí, me va a permitir hacer lo que me ha llamado a hacer. Las pruebas tienen un propósito y una recompensa. Consideradlo todo, alegres hermanos míos, cuando nos encontréis con diversas pruebas. Ahí va Santiago diciéndonos que lo contemos como alegría cuando caemos en las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia. Y la resistencia tiene su resultado perfecto, para que seáis perfectos y completos, carentes de nada. Dichosos son los que perseveran en las pruebas. Porque una vez que han sido aprobados, han recibido la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ese es Santiago 1, del 2 al 4 y el 12. A través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida, tenemos la victoria. No me importa a qué nos enfrentemos y sé que tenemos la victoria, no algunas veces, sino todas. Porque recuerden las escrituras que leímos antes, Dios obra todo para el bien de los que son llamados según su propósito, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estamos en una batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad. Voy a repetirlo. Aunque estemos en una batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad. Así que repite a ti mismo, cualquier mentira, cualquier vana imaginación, cualquier cosa que empieces a creer en tu mente que no es de Dios, aconsejamos eso ahora mismo y decimos que es nulo, porque escucha, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre tu vida o sobre tu mente, tu pensamiento, vida o cuerpo. Pertenecemos a Dios, somos suyos. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, el Espíritu Santo para capacitarnos y el privilegio de acudir a Él en cualquier momento y en cualquier lugar y orar por todo. Quiero dejarte con algunas citas que he encontrado sobre las pruebas y me encanta. Dice que las pruebas nos enseñan lo que somos.
Desentierran la sierra y nos dejan ver quiénes somos y de qué estamos hechos. Charles Spurgeon. Eso es muy cierto. Cuando pasamos por momentos difíciles, se nos revela el verdadero nosotros. A veces es como, wow, ¿dónde he estado escondido? Tenemos más trabajo que hacer. Necesito conformarme más a la voluntad y al propósito de Dios por lo que hacen las pruebas. La oración es la mejor armadura contra las pruebas. Debemos orar a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia nos dice que oremos sin cesar. Una gema no puede ser pulida sin fricción, ni un hombre perfeccionado sin pruebas. Estar en un camino espiritual no te impide enfrentarte a la oscuridad, sino que te enseña a utilizar la oscuridad como herramienta para crecer. Y lo último, me encanta esto. A veces cuando estamos atravesando, parece que no podemos escuchar a Dios. Estamos como, Dios, ¿qué estás diciendo? Sentimos que está tranquilo, pero esta declaración que alguien me dio dice, el profesor no habla durante la prueba. Si te acuerdas en el colegio, cuando el profesor nos ponía un examen, ella o él no hablaba porque estábamos examinando. Así que a veces, cuando estamos en medio de las pruebas, el hecho de que no podemos oír a Dios no significa que no esté ahí. Solo espera y nos guía a través de la prueba. Que no hable no significa que no esté con nosotros. Siempre está con nosotros. Dios bendice a los que soportan pacientemente las pruebas y las tentaciones. Después recibirán la corona de la vida que Dios ha permitido a los que le aman. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. En el momento adecuado, recogeremos la cosecha si no nos rendimos. Hebreos 10:35-36 dice, así que no desechéis vuestra confianza. Me encanta. Será ricamente recompensada. Tienes que perseverar para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, recibas lo que Él ha prometido. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis formas son las vuestras, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los tuyos y mis pensamientos más altos que tus dudas. Tenemos que aprender a descansar y saber que no tenemos todas las respuestas. No lo tenemos todo resuelto, pero el que sostiene el universo tiene todas las respuestas, lo tiene todo calculado y tiene el control. Y descansamos, encontramos el descanso cuando nos sometemos a Él y cedemos a su dirección y le permitimos que gobierne nuestra vida. Ahí encontramos descanso. Bajen sus cabezas conmigo. Digamos esta oración. Padre, te doy las gracias por recordarnos tantas veces en tu palabra que siempre estás con nosotros. Nos dices que no temamos y nos atraes a tu presencia. Tú eres el lugar donde encontramos refugio en las tormentas que nos rodean. Señor, encontramos paz y fuerza cuando nos apoyamos en ti. Nos das tu palabra de verdad, el poder de fortalecernos usándola en nuestro ser interior. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por el propósito de planificación que tienes para nosotros. Te buscamos hoy y cada día para que nos guíes y nos des fuerza. En el nombre de Jesús, amén. Los amamos. Ahora el pastor ve con ustedes. Que Dios te bendiga.